@Julio Sánchez Cristo Oficial. Esta es la W. Nos vamos con Enrique Peñalosa, candidato a la presidencia de la República. Creo que el doctor Peñalosa no necesita presentación porque ha manejado el segundo empleo más importante del país, que es la ciudad de Bogotá. Don Enrique, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido a la W. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Mire, quiero comenzar por el discurso del presidente de ayer. ¿Usted cree que el presidente, como él dijo ahí, en una emotiva referencia, él es prisionero de Colombia? Él siempre se inventa disculpas para ser un desastroso gobernante, como lo hizo en Bogotá, que es que no lo dejan. Y por supuesto lo que pasa es que es un incapaz. Por ejemplo, él estuvo los mismos 4 años que yo en la alcaldía y no fue capaz de hacer metro, ni de hacer Transmilenio, ni tranvía, ni nada. Y nosotros hicimos un montón de troncales, contratamos el metro, etcétera. Entonces, y a él no lo dejan felizmente porque lo que pasa es que él está haciendo daño, porque es que aquí la imagen que se ha creado con el cuento de la consulta y la reforma laboral es que él está tratando de ayudarle a los trabajadores. Es bueno recordar por qué es que el Congreso no le aprobó esa reforma laboral. No es porque no quieran ayudar a los trabajadores, sino todo lo contrario, porque es que esa reforma laboral le hace daño a los trabajadores. Es bueno recordar que contra todas las mentiras que él dice y todos los petristas, de que es que son los empresarios, los grandes empresarios que no quieren ayudarle a los pobres, es una gran mentira. 8 de cada 10 trabajadores en Colombia trabaja para microempresas y pequeñas empresas. Es decir, más de 6 para microempresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, y además de eso tenemos que 6 de cada 10 trabajadores son informales y y como más de 4 de cada 10 ganan menos del salario mínimo. Entonces lo que va a hacer esa reforma laboral es generar más desempleo y perjudicar a los trabajadores. Entonces es bueno recordar que tengamos eso claro. Aquí no hay unos grandes empresarios malos que es que le están obstaculizando las mejoras que él quiere hacerle a los trabajadores pobres, sino todo lo contrario. Están protegiendo a los pobres, están protegiendo a los trabajadores, están protegiendo a las microempresas. Y por último, tenemos que el 3% de la población. ¿Estos por qué se van a buscar buenos empleos y trabajo? ¿Por qué hay salarios más altos en España o en Estados Unidos, a donde van los migrantes colombianos? ¿Porque hay una reforma laboral a la Petro, unas leyes laborales? No, es porque hay más inversión privada que permite que se produzca más y se pague más. Entonces, eso es lo que creo que hay que tener claro. Don Enrique, un tema que usted domina y nos puede explicar. El tema de la regla fiscal. Eso para la gente es muy lejano, pero los comentarios de la prensa económica alertan que puede ser gravísimo. ¿Usted qué opina de esa cláusula de escape a la que le estaría pensando echar mano el gobierno para incumplir la regla fiscal? Bueno, es importante que los ciudadanos entiendan lo siguiente. Cuando el Banco de la República imprime más pesos, ¿no? Cuando hay más pesos es decir, cuando el gobierno gasta más de lo que le entra en ingresos, entonces le toca salir a endeudarse y entonces sube la tasa de interés o peor, entonces el Banco Central comienza a imprimir billetes y entonces si hay más billetes comprando las mismas cosas, entonces hay inflación. Nosotros recordamos en Colombia, es que los jóvenes no se acuerdan, pero por muchos años la inflación cada año era del 30% por décadas, 25, 20, 30. En Argentina vemos el caos que había. Entonces lo más peligroso que puede haber en los países, lo que más le afecta a los ciudadanos más pobres es la inflación, porque si suben los precios no importa cuánto ganen y pues se empobrecen cada vez más, porque si pongamos que el salario suba 10%, pero si los precios suben 40%, entonces por eso todos los países se cuidan
de que el gobierno no gaste más de lo que le entra, porque si no hay un caos. Entonces acá hubo una ley para que no hubiera gobiernos locos y irresponsables que gastaran más de lo que les entraban, que se hizo una cosa que se llama la regla fiscal, una ley, ¿no? Para ponerle un tope a lo que el gobierno podía endeudarse. Porque además si el gobierno se endeuda y sale a endeudarse, suben las tasas de interés, todos los precios de todo suben, la economía no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Toda la discusión es que este gobierno ha venido contratando billones de pesos para hacer politiquería, para contratar gente que no se necesita para hacer política. Porque ustedes ven, yo le pregunto a todos sus oyentes, lleva 3 años en la presidencia Petro, se está gastando plata por billones, como sabemos. ¿Conocen una sola obra que haya comenzado? ¿Una sola obra? Aquí nos prometió trenes voladores por todos lados, aeropuertos en la Alta Guajira, túneles en Soacha. ¿Conocen una sola obra? No digo que la haya terminado, pero que la haya comenzado. Entonces la plata se la ha venido gastando es en burocracia, en politiquería. Y entonces, como está gastándose mucho más de lo que le entra al gobierno, entonces, de lo que tienen ingresos, va a violar la ley que se había hecho de la regla fiscal. Entonces, eso es gravísimo para la economía, porque entonces, si en la medida en que se haya más déficit fiscal y se viole la regla fiscal, el crédito internacional se encarece para Colombia y toda la economía se desbarajusta. Sí, doctor Peñalosa, y yo quiero preguntarle precisamente, usted habla de las obras, y es que muchos sectores lo ven a usted como un político que, bueno, hace parte de quizá una derecha tecnocrática. De hecho, usted ayer desde Asobancaria decía que hizo más de 1.000 parques, que dejó Transmilenio en Bogotá, pero esa fórmula, lo cierto es que no le ha funcionado en las campañas que usted ha hecho en el pasado, porque ahora sí le funcionaría. Quizá Colombia no quiere, en cierta medida, esos cambios de fondo que tenían cierta ilusión con el gobierno Petro, pero pues no se lograron. No, es que ya a mí sí me parece importante es que lo que yo hago, más que obras, es construir igualdad, mejorar la vida de los ciudadanos más pobres. Es que eso es lo importante, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es construir igualdad como la que yo hice. Es que el famoso Transmilenio, ¿qué es lo que es? Primero es hacer, no hablar carreta, ¿no? Porque una cosa es hablar carreta y otra es hacer. Un sistema que le mejora, que le permite a los ciudadanos ahorrar millones de horas al año, que les permite trabajar mucho más lejos de donde estarían, pero sobre todo construir igualdad, porque lo que hace es que el carro de lujo está en el trancón y el transporte público pasa a toda velocidad al lado. Entonces, yo, por ejemplo, hablemos de igualdad. Por ejemplo, yo legalicé mucho más barrios y mejoré barrios informales que cualquier otro gobernante en la historia, 20 veces más que Petro, ¿no? Cuando estamos hablando de los colegios que dice, los centros Felicidad, de las bibliotecas, aquí lo que estamos hablando es de construir igualdad, mejorar de verdad la vida de los más necesitados. Entonces aquí lo que creo que se necesita es, lo que necesitamos en Colombia es primero seguridad, y seguridad también lo demostré. Por ejemplo, Petro, ¿qué es lo que hizo con el Cartucho y con el Bronx? Con el Bronx, que hizo absolutamente nada. Teníamos nosotros una república independiente del crimen a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, y durante décadas y décadas ningún presidente ni alcalde se atrevió a hacer nada. Yo sí me le enfrenté a todos los narcotraficantes, al crimen organizado, y a 2 cuadras cortas, insisto, de la Plaza de Bolívar, ¿no? Tumbamos 1.200 edificaciones, sacamos a los narcotraficantes, al crimen organizado, abrimos 32 hectáreas para hacer un megaparque, para hacer vivienda, para hacer un SENA. Entonces, yo diría que más que obras, lo que hacemos es construir una igualdad de verdad y no de carreta, mejorar de verdad la vida de la gente y realmente enfrentar el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad enfrentando, como ya demostramos, ¿no?, a los delincuentes poderosos. Esos son realidades concretas. Por ejemplo, es que los desastres, yo ya reemplacé a Petro una vez en el gobierno. Petro dejó, por ejemplo, el sistema Transmilenio desbaratado. Había muchos buses que llegaron a tener 1.300.000 kilómetros, más de 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, buses contaminantes, era un desastre.
dejó el sistema de basuras completamente quebrado, un desastre. En fin, entonces aquí tenemos que llegar a alguien que trabaje, que sepa trabajar y mejorar de verdad la vida de los ciudadanos, especialmente los de los más pobres, y que logre de verdad seguridad. Doctor Peñalosa, usted ha sido 2 veces alcalde de Bogotá, ha aspirado muchas veces a la presidencia. ¿Qué dice de quienes de pronto sienten que usted se quedó en ese discurso de Transmilenio, de los cementos, de las ciclorrutas, y que pues el país hoy reclama otra clase de liderazgo? No, es que yo creo que precisamente lo que yo produzco más que cementos o ciclorrutas, aunque no sobra, que va a hacer obras y mejorar la vida, construir igualdad con obras, mejorando el Pacífico, por ejemplo. Por ejemplo, yo le hablaba ahora hace un rato, temas como el tema económico, ¿no? ¿Cómo es que hacemos para que Colombia se desarrolle económicamente? Esos temas yo los conozco. Le cuento que hace unos cuantos años yo hasta, en mi periodismo económico gané incluso hasta el premio Simón Bolívar de periodismo económico. Yo fui secretario económico de la presidencia. En fin, pero por ejemplo tenemos que hacer un desarrollo industrial. Por ejemplo, México exporta a Estados Unidos más de 500.000 millones de dólares. Y Colombia solo 16.000 millones de dólares al año. ¿Por qué? Si Colombia está más cerca de los Estados Unidos que México. Sí, aunque suene extraño. En la costa atlántica colombiana nosotros estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que todas las ciudades exportadoras mexicanas, y además a un costo 5 veces menor, porque vamos por agua. Entonces vamos a apoyar el desarrollo industrial, la inversión. Yo personalmente voy a ir a buscar la inversión para que aquí en Colombia realmente tengamos más y mejores empleos. Es que la pobreza se acaba es con más inversión privada. Así nosotros podemos tener un país desarrollado y eso ya está inventado. Yo lo que diría es que usted me dice, usted dice que habla de lo que hizo en la alcaldía, claro. Es que felizmente yo lo que hice es una alcaldía que transformó la ciudad de Bogotá y la sigue transformando, ¿no? Desde la ciclorruta, los colegios, los centros Felicidad, las bibliotecas, porque es que eso es la demostración de una capacidad de hacer y producir resultados que construyan igualdad de verdad. Sí, doctor Peñalosa, quisiera preguntarle, usted la anterior oportunidad en la que estuvo compitiendo por la presidencia de la República, pues estuvo en una coalición que se llamó Equipo por Colombia. Ahí, pues, obviamente hicieron una consulta interna, a usted no le fue muy bien, creo que quedó de candidato Federico Gutiérrez. Quiero preguntarle ahora si usted está pensando en hacer algo así, en hacer una alianza, en estar en una consulta, y con quiénes sería. Por supuesto que tenemos que hacer un gran equipo de personas que compartamos unos principios de que la prioridad tiene que ser seguridad, de que aquí la única manera de salir de la pobreza es con inversión privada, que tenemos que construir igualdad de verdad. Entonces, con personas que compartan esos principios fundamentales, hacemos un equipo como el que hicimos con Fico, con Alex, con otras personas, y podrían ser personas como David Luna, como Oviedo, como Mauricio Cárdenas, como Juan Manuel Galán, en fin, yo no entro a comprometerlos con Marta Lucía Ramírez. Hemos tenido conversaciones, pero no puedo comprometerlos porque no hay nada concreto definido, pero por supuesto aquí lo que tenemos es que unirnos y apoyar a la persona que tenga más posibilidad de ganar las elecciones. Así no sea usted. Por supuesto. O sea que usted se compromete aquí si en la recta final, antes de una decisión, observa que esos nombres que nos ha dado, que me parecen muy buenos nombres, hay uno que tenga más posibilidad, usted se une y lo apoya, pero en serio, con la camiseta. Pero es que ya lo he hecho 2 veces. Por ejemplo, cuando armamos el equipo con Lucho Garzón y con Antanas Mocos, ¿no? Hicimos ese equipo, hicimos una consulta y cuando ganó Antanas, pues no solamente no me fui para mi casa, sino que me quedé ayudándole a la campaña muchos meses, hasta el último día. Y lo mismo hice cuando ganó Fico la consulta, yo seguí trabajándole a esa campaña hasta el último día. Eso ya lo he hecho y a mí lo que me interesa es Colombia, pero además, como le digo, los colombianos saben que conmigo tienen resultados de verdad, tienen el carácter. A mí, los colombianos que miren, ¿quién es el que le ha producido resultados en términos de la seguridad?
¿Quién es el que ha producido resultados en términos de obras? ¿Quién tiene conocimientos de estos, por ejemplo, el manejo económico? ¿Cómo es que los países se desarrollan? Entonces, pero obviamente yo estoy más, a mí lo que me interesa es Colombia. Toda mi vida, mire, ¿cómo será, Julio? Le voy contando unas anécdotas, porque es que el otro día me enteré que Petro se va lagarteado y había conseguido la nacionalidad italiana, ¿no? Yo hice todo lo contrario. Como yo nací en Estados Unidos, yo tenía nacionalidad gringa y mi familia se fue a vivir a los Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Terminé el colegio en los Estados Unidos, estaba después estudiando en una de las mejores universidades de Estados Unidos con una beca por jugar fútbol, no por inteligente, que tampoco jugaba bien fútbol, pero no importa. Y renuncié a mi nacionalidad de Estados Unidos. El embajador me decía, está loco, mire esa fila ya, en la calle, de gente que está esperando para conseguir la visa. Darían cualquier cosa por tener eso que usted quiere renunciar. ¿Y por qué renuncié a mi nacionalidad de Estados Unidos formalmente, con documentos, etcétera? Porque desde esa época estaba decidido a dedicar mi vida a trabajar por mi país, con toda la integridad, y es lo que he hecho toda la vida y es lo que seguiré haciendo. Entonces a mí lo que me interesa es Colombia, es mi país. Y el que tenga más posibilidades de llegar y ponerle orden a este país y que tengamos seguridad para que podamos vivir sin miedo, para que haya inversión, para que haya progreso, porque es que eso de cómo es que los países se desarrollan ya está inventado. No tenemos que aquí inventarnos algo nuevo, pues vamos a hacer equipo para sacar esta Colombia adelante con tanta gente maravillosa que hay en este país. No, Alberto, el tipo sí tiene el discurso ya listo. Pero total. El libreto lo tiene perfectamente montado. Claro. Don Enrique, Pero es cierto, mal jugador de fútbol, buen alcalde. Ojalá que Gracias, las posibilidades se den y cuente como siempre, como desde que nos conocemos, con estos micrófonos para conocer sus ideas. Mire, ¿y si era muy malo para el fútbol? Pues alcancé a tener una beca, le cuento que en esa época eso, lo que cuesta una universidad de esas hoy, ganaba más cuando estaba estudiante en la universidad que cuando estaba alcalde de Bogotá. Bueno, Enrique, gracias por atendernos, muy amable. Que les vaya bien, adiós. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.